Buenas tardes, mi nombre es Bastián Moreno, soy de estudiante del curso C1 y hoy les vengo a hablar sobre Thomas Hobbes, un gran filósofo, el cual ya falleció lamentablemente. Thomas Hobbes fue un gran filósofo, nos dejó una gran, por así decirlo, obra que fue el contrato social, que es básicamente la constitución política que rige más que todo y más de un país, o la Carta Magna, o como le digan en otras partes. Son los derechos, deberes y reglas establecidos por la sociedad para garantizar la vida de los demás personas, humanos. Entonces, Hobbes vivió en el siglo XVII. Presenció la guerra civil inglesa entre el Parlamento y el rey. Fue testigo de la guerra de los 30 años, la cual se dio por causas de religión, la cual tuvo grandes pérdidas humanas. De ahí, Hobbes determina que el ser humano es agresivo por naturaleza, que es un lobo, el cual a este estado le denomina estado de naturaleza. Entonces él plantea, el hombre es capaz de matar, violar, asesinar, torturar, robar, todo porque él es su estado de naturaleza, ser un lobo. Ese es su estado verdadero de naturaleza. Entonces, los seres humanos son inteligentes y se dan cuenta que así no pueden vivir, porque se estaban matando por nada. A través de un pacto social, el primer contrato social, o sea, por así decirlo, que la primera constitución, por así decirlo, o carta donde se establezcan leyes y parámetros, se creó el primer pacto social. Así que los hombres, el cual consta que los hombres renuncian a su libertad de estado natural, o sea, ser lobo, ser un hombre que mataba, asesinaba y torturaba y nadie le decía nada. Eran como tiempos de vikingos, algo así. Que los hombres renuncian a su libertad por estado de naturaleza y defiere todo su control autónomo y esa libertad a un gobierno. El gobierno es dirigido por un rey o presidente como es en la actualidad. Entonces, la vida política de un rey, senado, gobierno, estado, es garantizar la seguridad de sus soberanos y los seres humanos. Pero, como todo tiene un pero, el Estado, Hobbes, en el contrato social dice lo siguiente: si el gobierno no cumple con garantizar la seguridad de la vida de sus seres humanos o soberanos, el pueblo se puede rebelar ante el gobierno que no cumple con su seguridad. Es decir, en tiempos de 2021, siglo de 2021, hacer golpe de Estado. Entonces, bajo esta analogía que le entendía Thomas Hobbes, ilustre filósofo, yo planteé sobre Siria, un país que está viviendo hace muchos años un conflicto que es que es muy triste, la verdad. He buscado artículos y dice: Siria lleva más de 6 años inmersa en una guerra que se ha llevado a miles de personas, un conflicto que nació con la intención de derrocar a un presidente, Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Bueno, en fin. De manera pacífica y que ha sido tomado tintes de otra época tras estallar lo que aparentemente era una guerra civil entre los partidos del Assad y sus opositores. Es decir, aquí está claro la primera falta de contrato social. El gobierno no cumplió
con la seguridad de sus soberanos. Por lo tanto, los soberanos intentaban hacer golpe de estado, pero entendieron que no podían volver a la libertad antigua de ser qué, de ser otra vez terroristas, de ser lobos, de ser violentos. Por lo tanto, el pueblo de Siria decide derrocar al presidente de manera pacífica, lo cual aprovecharon grupos subversivos y el mismo gobierno y lo volvieron una guerra civil. Entonces dice, hasta ahí sus opositores. Al conflicto bélico que se ha ido sumando actores internacionales, o sea, otros países han llegado, porque a pesar de todo, ya saliéndose del contexto de Hobbes, hay intereses políticos en una guerra. Internaciones que han apoyado a los diferentes bandos de sus maneras. El bombardeo por parte de Estados Unidos durante esa madrugada, como respuesta al ataque químico por parte del gobierno sirio, es un nuevo capítulo en un conflicto que no parece tener solución. Es decir, al ver que el gobierno sirio no puede o no quiere ser derrocado, o se niega a ser derrocado, a salir pacíficamente como está pidiendo su pueblo, decide atacar a su pueblo, a su propio, o sea, no atacar a sus propios pueblo con ataques químicos. Por lo tanto, actores internacionales de otros lados, como Estados Unidos, que no tienen nada que ver ahí, sino solo intereses económicos, les ayuda al pueblo de Siria con bombardeos. Pero Estados Unidos no tiene nada que ver ahí, solo intereses económicos, porque por cada soldado Estados Unidos no ve el patriotismo, el honor, no. Estados Unidos ve por cada soldado más de $500,000 en armamento, dotación, uniforme, sueldos, balas. Entonces dice, los números de la guerra. La complejidad para darle salida a este problema es el único aspecto que parece estar claro dentro de un sinfín de nubarrones. Los datos hablan por sí solos. La última cifra de la ONU sobre las víctimas mortales datan del 2014, cuando se registraron 2.550 muertes tras las complicaciones de acceder a ciertas áreas del país. Se dejó de contar en una nueva estimación realizada. A este año se han contabilizado más unas de 400.000 muertes. Sin embargo, otras organizaciones incrementan dicha cifra, todo por un baile de datos. Entonces, en cierta forma, Thomas Hobbes tenía razón. El hombre es un lobo por naturaleza. El hombre busca la violencia por naturaleza. La diferencia entre este hombre, de este lobo, y el lobo del siglo XIV es que el lobo del siglo XXI ya no mata porque sí. Ya es un lobo como más pensante. Ya mata es por intereses económicos. Como Estados Unidos. Uno de esos es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene nada que ver ahí. Pero él se convierte en un lobo por los intereses económicos de cada soldado y que representa a su país. Yo asocio el contrato social por parte de Hobbes con la guerra de Siria porque Siria es un país que ya lleva más de que 4 o 5 años con esta guerra. Es una guerra que hasta el día de hoy, todos los días en los noticiarios, cuando llego al colegio, veo que todavía siguen. Hay una noticia de un bombardeo, una bomba, un ataque, con estos nuevos grupos que están saliendo como ISIS. Son grupos que solo intentan ser, no sé, algunos dicen que libertadores,
Pero yo y creo que Hobbes nos consideramos lobos. Personas que atacan contra otras personas, que no les importa. No tienen humanidad ni respeto por la vida. Por eso es que en ese país no hay constitución. Porque no funciona, no sirve. Se rompió el contrato social en Siria. Algo así está pasando en este momento en Venezuela. Tras la muerte de Hugo Chávez, pues que en cierta forma fue fue la primera, fue como por así decirlo un dictador, algo así, porque conociendo la historia de él fue chistoso porque él se convirtió en dictador para derrocar a otro dictador, pero la forma que lo derrocó era que él era teniente coronel del ejército de bolivariano, y él se armó, él convenció a todo el ejército para que hicieran golpe de estado, y de cierta forma se convirtió en un dictador, por así decirlo. Pero ese dictador, entonces, básicamente Venezuela ahorita está viendo lo mismo. He buscado en periódicos nacionales y he encontrado uno de Venezuela. Pues que no voy a decir el nombre del periódico por derecho de, bueno, de doctores y todo eso, Dice, se endurece la dictadura militar de Nicolás Maduro durante 48 horas por abusos de represión y muerte en Venezuela. Palabras claves: abusos, represión y muerte. Básicamente lo mismo, analogía que planteó Hobbes con el lobo. Dice, durante las protestas contra la Asamblea Constituyente que pisotea la democracia, que en palabras filosóficas, que atacan, destruyen el contrato social de allá, o sea, la democracia, 17 personas murieron a manos de fuerzas chavistas. Estados Unidos sancionó a Nicolás Maduro y el régimen se llevó presos nuevamente a Leopoldo López y Antonio Ledesma, sin exhibir orden judicial alguna. Se entiende que Leopoldo López y Antonio Ledesma son por así decirlo los principales actores contra una revolución que se está viviendo en Venezuela, contra un dictador o lobo de Maduro, ya que ese gobierno atacó contra la integridad de su pueblo, prohibiéndole el derecho a comer y prohibiéndole la venta y racionándole los víveres vitales. Dice Hobbes que los derechos fundamentales de todo contrato es el derecho a la pertenencia, o sea, pues yo le entiendo que la casa o a sus bienes, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y este dictador Maduro violó completamente todos esos derechos del pueblo venezolano. Por lo tanto, el pueblo venezolano se está levantando en una especie de revolución civil, por así decirlo. Nadie lo ha hecho así, pero yo lo veo así. Y creo que si Hobbes estaría vivo, él lo vería así. Leopoldo López y Antonio Ledesma son por decirlo, dos revolucionarios que entienden la necesidad del pueblo colombiano porque vienen de abajo. Son por así decirlo, los representantes del pueblo que deberían subir contra el gobierno dictador, o sea, Nicolás Maduro. Notó profe, o el que esté viendo este video, qué pena, el que esté viendo este video, notó que Estados Unidos sancionó a Nicolás Maduro. Estados Unidos nuevamente se metió a otra revolución. No le bastó con Siria. Está metido en dos revoluciones, en la de Siria y en la de Venezuela. ¿Por qué? Por lo mismo. Tienen intereses económicos.
Solo que aquí, como hasta ahora está pasando de guerra civil interna, Estados Unidos no ha podido llegar de actor internacional como en Siria. Pero tiene ahí en este momento está interfiriendo bienes económicos con las empresas, el petróleo, todo lo que salga de Venezuela, que se lo chupa la gran bomba o el sifón que es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos pues, es como, por así decirlo, un oportunista. Dice, las últimas 48 horas en Venezuela no dieron tregua ya la complicada situación que atraviesa el país desde hace meses, más burlas a la democracia, o sea, el contrato social, burlas, destrucción, más represión, más muertos, más detenciones y persecución a los opositores, distintas caras de las mismas dictaduras. Por las protestas contra la elección del domingo en la Asamblea Constituyente, impulsada por el régimen militar de Nicolás Maduro, 17 personas murieron en todo el país a manos de las fuerzas militares chavistas. O sea, en cierta forma, el pueblo está intentando levantar su nuevo gobierno, un gobierno que sea equitativo, con igualdad y equidad para su propio pueblo. Y el gobierno dictador de Nicolás Maduro, o sea, el gobierno lobo, por así decirlo, el que está volviendo a su estado natural, no está respetando el contrato social, destruye las elecciones de un nuevo gobierno, causando la muerte de 17 personas en todo el país. Otra vez. Este lunes, los Estados Unidos impusieron sanciones financieras. ¿Ve lo que les dije? Estados Unidos es un actor económico. Financieras personales a Nicolás Maduro. Y en la madrugada del martes, Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron sacados por la fuerza de sus hogares donde cumplían prisión domiciliaria. Es decir, el pueblo... Tres cosas. Estados Unidos, otra vez, interfiere por sanciones financieras. No porque le interese el contrato social o el pueblo, por así decirlo. No. Nicolás Maduro, al ver que su pueblo sigue a ese actor que intenta hacer revolución contra su estado, su gobierno de dictadura, un gobierno que no cumple con las necesidades del pueblo, como tienen como figura, como esa afición contra Leopoldo López. Él decide sacar a Leopoldo López del lugar donde estaba cumpliendo prisión domiciliaria, o sea, su casa. Decide sacarlo a la fuerza sin ningún motivo, sin ninguna orden judicial, lo cual quiere decir sinónimo de completa represión. Todo esto para que él siga teniendo su dictadura intacta, para que ni está reprimiendo una revolución que en cierta forma puede estallar en cualquier momento de forma violenta. En ambas situaciones que comenté, bien sea en Siria o Venezuela, el pueblo es inteligente, sabe que no puede volver otra vez a su estado original de violencia. Por lo tanto, en ambos lados, en ambas situaciones, bien sea el pueblo sirio o el pueblo venezolano, intenta derrocar su gobierno dictador, su gobierno de lobos, de forma pacífica, no de forma violenta. Que a su vez el gobierno de Siria y el gobierno chavista de Venezuela contraatacan y reprimen esas protestas y esa revolución pacífica de forma violenta, de forma de muertes, violaciones, torturas, golpes. Entonces, en cierta forma, Thomas Hobbes tenía razón. Y si uno me pone a pensar más a profundidad, tengo nomás 20 minutos. Estoy en el minuto 19 con 47. Ya voy a acabar.
pero en cierta forma me hace pensar. Tomás Hoz tenía razón. ¿Será que él viajó? ¿Será que él sabía que el humano en verdad es violento? Pero también sabía que no todos los humanos somos violentos. Porque tanto el pueblo sirio como el venezolano no han tomado represiones violentas contra su gobierno. Ninguno de ese pueblo, de esos pueblos, ha tomado un arma y ha ido a atacar a un soldado. Porque ellos saben y son inteligentes y saben que si se matan entre ellos, no pueden vivir. Se destruiría por completo el contrato social. Tal vez en Colombia, tal vez en Colombia también existen esas situaciones, ya que aquí el contrato social es pues nuestra amada constitución política. Y pues acá no hay un gobierno en cierta forma dictador, ni un gobierno pues que haya sido tan que no garantice nuestra seguridad como el de Siria o el de Venezuela. Afortunadamente, somos afortunados por eso. Pero han habido grupos al margen de la ley como las guerrillas, los BACRIM, las bandas criminales, bueno, toda la gente mala, todo lo peor de Colombia, que son lobos. Por eso es que ellos viven en el monte, porque son lobos, les gusta ver naturaleza, les gusta vivir en su estado natural, no cumplir con el contrato, porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? Miedo del cambio. De eso tienen miedo. Mucha de esta gente tiene miedo. Tiene miedo de que la sociedad cambie todos los días la sociedad evoluciona. Pero el miedo de ellos es que ellos no se sometan a esa evolución, que no evolucionen su forma de pensar y finalmente terminen extinguiéndose, terminen muriéndose, ¿sí? Falleciendo, porque no entienden el nuevo orden del mundo. Y ya, como les dije, son 22 minutos y pues tengo que hablar muchas más cosas, pero es que subir a YouTube es más duro, ¿vale? Gracias, igualmente mi nombre es Brian Steven Moreno, soy del curso 11.1 del Ramón de Subiría y este es el video para el profesor Daniel Guardián de filosofía. Bueno, hasta luego.